Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en una emotiva historia sobre Alex, su familia y el viaje lleno de sentimientos para traer de vuelta a Tuna a la granja. Desde tiernos momentos familiares hasta silenciosos arrepentimientos. Y desde negociaciones de negocios hasta decisiones que podrían cambiar vidas. Este episodio está lleno de calidez, tensión y esperanza. Si lo disfrutan, no olviden presionar el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, pintando el camino del pueblo con un resplandor cálido, dorado y anaranjado. La cabaña junto al lago atrapaba la última luz, sus ventanas parpadeando como faroles silenciosos. La puerta chirrió al abrirse, y la madre entró, su bolso pesando sobre sus cansados brazos. ¿Fue cansado el viaje?, preguntó Alex en voz baja, adelantándose para tomar el bolso antes de que ella pudiera responder. La madre se hundió en el sillón con un largo suspiro, sus ojos brillando con la calidez de viejos recuerdos. Ha pasado un tiempo desde que viajé tan lejos. Mi cuerpo lo siente, dijo con una sonrisa cansada, recordando el campo, las risas de los parientes, las infinitas preguntas sobre Alex y cuándo se casaría. Alex le devolvió la sonrisa, pero las sombras bajo sus ojos contaban otra historia. Su cabello había crecido desordenado, su mandíbula oscurecida por la barba. La mirada de la madre se detuvo en él, con el corazón apretado. «Te ves agotado. Córtate el pelo, hijo», dijo con suavidad pero con firmeza. Él asintió, aunque su mente parecía en otra parte. Sus manos fueron hacia la bolsa de regalos que ella había traído, mientras su voz sonaba ligera al decir: «Estos son para Tuna». Ella no sabía que Tuna había dejado la granja hacía mucho. Alex no se lo dijo. En cambio, dejó que el silencio pesara entre ellos, la verdad oprimiéndole el pecho. Afuera, el agua atrapaba la última luz del atardecer, su superficie tranquila guardando secretos de los que la familia nunca hablaba. La madre observó a su hijo, percibiendo un peso que no lograba nombrar. Alex llevó la bolsa adentro, sus pasos lentos, como si cada uno sostuviera un recuerdo imposible de soltar. La brisa otoñal se colaba por las rendijas, trayendo consigo el aroma de las hojas caídas. El día podía estar terminando, pero algo en el aire insinuaba que su historia estaba lejos de acabar. Dentro, el fuego crepitaba suavemente. El calor de la cabaña los envolvía, aunque hacía poco para aliviar la silenciosa tensión en los ojos de Alex, mientras sus pensamientos volvían a Tuna, en algún lugar más allá del lago. La cocina se llenaba con el suave chisporroteo de los huevos friéndose, el rico aroma impregnando la cabaña de madera. La madre colocó un plato en la mesa, su mirada fija en Alex y su hermana. «Has preparado tantos platos», dijo Alex en voz baja, aunque con un matiz de distracción en su tono. Su hermana acababa de volver del mercado, con el olor a productos frescos impregnado en su cabello. Se sentó junto a la madre, pero no pasó mucho antes de que el nombre de Tuna surgiera. «Alex, ¿llegaste a encontrar a Tuna?», preguntó, con un dejo de culpa en la voz. Alex asintió levemente. «¿La encontré?» Ella dejó la granja después de que le hablaste, un poco demasiado duramente. Su voz no era acusatoria, pero había una sombra en ella. La madre se detuvo a medio bocado. «¿Qué le pasó? ¿Por qué tuviste que salir a buscarla?». Alex mantuvo un tono sereno, tranquilizador, aunque por dentro los recuerdos se agitaban. Días buscándola bajo la lluvia,
la fiebre que siguió, el sonido de su nombre escapando de sus labios en sueños. Su hermana bajó la cabeza. Pensé que fue mi culpa. Probablemente no lo fue, dijo Alex, aunque podía ver que la culpa seguía pesando sobre ella. A través de la ventana, la luz de la luna se deslizaba suavemente por el lago, su quietud en contraste con las emociones que reinaban en la mesa. La madre los animó a comer, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Alex, leyendo el peso en su postura. Los únicos sonidos eran el leve tintinear de los palillos y el susurro de la brisa otoñal que se colaba por el marco de la puerta. Alex miraba los huevos frente a él, pero su mente estaba lejos, en Tuná, y en la parte de su historia aún no contada. La luz del fuego alargaba sombras en las paredes, reflejando las palabras que quedaban sin decir entre ellos. Más tarde, la brisa lo llevó a la pequeña barbería de la esquina, la luz amarilla en el interior suave sobre su rostro cansado. «Córteme el pelo», dijo simplemente, hundiéndose en la silla. En el espejo apenas se reconocía. El cabello enredado, la barba descuidada, los ojos apagados por semanas de preocupación. Las tijeras comenzaron su ritmo constante, cortando el desorden. Cada sonido casi como un latido que se ralentizaba. Su mente volvió a Tuná, buscándola bajo la lluvia, preguntándose si alguna vez regresaría. Recordaba sus ojos dulces, ensombrecidos por el dolor. Entonces irrumpieron pensamientos de trabajo. El contrato, los márgenes reducidos, la presión acumulándose como un peso en su pecho. Madre tiene razón, pensó con una leve sonrisa. Sí me veo agotado. Se dijo a sí mismo que si Tuna volvía, quizás parte de esa carga se aliviaría. El tenue aroma del champú llenaba el aire, y por un momento, la barbería se sintió como un refugio. Cuando terminaron, pagó, salió de nuevo a la fresca noche y se volvió hacia el lago. La luna colgaba baja, su luz difusa, casi guiándolo. Sus pasos se hicieron lentos mientras su resolución se endurecía. Tenía que traerla de vuelta, no solo por la granja, sino por algo más profundo. La calle estaba tranquila, el viento insinuando cambio. En algún lugar adelante, el lago brillaba, sosteniendo el eco de su anhelo. El camino de tierra hacia la casa de la señora Tang era áspero, cubierto de hojas doradas. La hermana de Alex lo recorría despacio, con el pecho cargado de culpa. La casa de madera apareció a la vista, y allí estaba Tuna, barriendo el patio. Su bebé dormía adentro. «Vine a verte», dijo la hermana con la voz temblorosa. Tuna levantó la vista, sorprendida, pero sus ojos se suavizaron. Dentro, se sentaron frente a frente en una mesa gastada, un simple vaso de agua entre ellas. «Lo siento», dijo la hermana con los ojos brillantes. Le contó a Tuna sobre Alex, cómo la había buscado bajo la lluvia, febril, llamando su nombre en sueños. Las manos de Tuna se apretaron en su regazo. «No lo sabía. Pensé que todo fue mi culpa», continuó la hermana con la voz entrecortada. «No es por ti», respondió Tuna, aunque había duda en su mirada. Le habló de sus días errantes, de la bondad de la señora Tang, del techo que tenía sobre su cabeza. Afuera, el viento agitaba las hojas, como intentando consolarlas a ambas. La hermana buscó su rostro. «Respeto lo que decidas, pero espero que regreses». Tuna guardó silencio, sus ojos en su hijo dormido. La hermana se levantó, se despidió y volvió al camino. El atardecer encendía el horizonte como una llama lenta. Tuna permaneció en la puerta, con el corazón pesado, sabiendo que la decisión que tenía delante podía cambiarlo todo. El lago, a lo lejos,
atrapaba la última luz, quieto, pero lleno de sentimientos no dichos. El sol se inclinaba sobre el café de carretera. Su luz dorada se derramaba por las ventanas e iluminaba las líneas del rostro de Alex. Se sentaba frente a su socio, un hombre de mediana edad cuyos ojos agudos medían cada palabra. «Soy Alex. Encantado de conocerte en persona», dijo Alex, con un tono bajo pero firme. La conversación pasó directamente a los negocios, el contrato del bambú, los precios, la calidad. Alex llevó a su socio a la arboleda, donde los bambús de 8 años se alzaban erguidos bajo la cálida luz de la tarde. «El 70% son tipo A», explicó Alex, señalando los tallos más rectos y fuertes. El socio asintió, pero presionó por un precio más bajo. Alex permaneció paciente, exponiendo con cuidado los costos de la mano de obra y el transporte. «Si el precio baja demasiado, perdemos ganancias», dijo, manteniendo firme la mirada. La brisa otoñal recorrió la arboleda, llevando consigo el aroma terroso del bambú, como alentando su determinación. Tras una larga pausa, el socio aceptó. 18.500 BND, por cada árbol tipo A. Alex dejó escapar un suspiro silencioso de alivio, aunque su corazón seguía cargado por los pensamientos de Tuna y de lo diferente que se sentía la granja sin ella. «¿Puedes recibir la entrega la próxima semana cuando cosechemos?», preguntó con un matiz de esperanza. El socio asintió, estrechando la mano de Alex. Bajo el sol que se desvanecía, la arboleda brillaba suavemente, como si prometiera un nuevo capítulo. Alex caminó de regreso a su coche, aliviado por el acuerdo exitoso, pero aún cargando el peso de asuntos inconclusos. El camino de tierra se extendía hacia la granja y, en su mente, el pensamiento de traer de vuelta a Tuna parpadeaba como una luz distante. El lago resplandecía a lo lejos, reflejando tanto su tranquila determinación como su anhelo. Cada paso hacia el coche era como un puente entre el deber y una pena personal que no podía soltar. La casa de madera de la señora Tang se encontraba acurrucada bajo los árboles, su patio bañado por el resplandor rojo intenso del atardecer. Alex llegó, su corazón latiendo más rápido mientras sus ojos buscaban a Tuna. Ella estaba de pie con su bebé en brazos, su mirada cálida pero teñida de inquietud. «He venido a preguntar si ya has decidido», dijo Alex con voz baja pero sincera. Tuna dudó, mencionando que su hermana había ido a disculparse. Cerca, la señora Tang sonrió, su voz suave. «Alex es un buen hombre. Se preocupa por ti y por tu hijo». Tuna bajó la cabeza, su corazón atrapado entre la gratitud y la incertidumbre. Recordó sus dificultades, la bondad que había recibido de la señora Tang y la búsqueda incansable de Alex bajo la lluvia. «Él estaba tan triste por ti», añadió suavemente la señora Tang. Alex se encontró con los ojos de Tuna, con la esperanza clara en los suyos. «En la granja las cosas serán mejores para tu bebé», dijo. Tuna asintió, su decisión firme ya. «Volveré», dijo, con voz suave pero segura. Un alivio recorrió a Alex como un viento callado. Comenzó a recoger sus pertenencias mientras la señora Tang acunaba al bebé, con los ojos brillando de emoción. La brisa de otoño susurraba entre los árboles, llevando consigo el sonido de las hojas despidiéndose. Alex se volvió hacia la señora Tang, agradeciéndole y prometiendo ayudarla siempre que lo necesitara. Tuna lanzó una última mirada a la casa, con el corazón dividido entre la gratitud por lo que le había dado y la esperanza por lo que estaba por venir. El atardecer ardía en rojo intenso, como una llama que guiaba su camino hacia adelante. Alex estaba a su lado, listo para llevarla de regreso a la granja, con el corazón más ligero,
aunque aún ensombrecido por una silenciosa preocupación. El atardecer ardía sobre el camino de tierra, el polvo girando bajo las ruedas que avanzaban lentamente. Alex conducía con Tuna sentada a su lado, su bebé durmiendo plácidamente en sus brazos. Sus pertenencias estaban cuidadosamente guardadas en el maletero, cargando tanto el peso del pasado como una esperanza cautelosa hacia el futuro. ¿Estás llorando?, preguntó Alex en voz baja, mirándola desde el asiento del conductor. Tuna se secó una lágrima y esbozó una pequeña sonrisa tenue, con la vista puesta en su hijo. «Solo extraño a la señora Tang», dijo. Fuera de la ventana, la señora Tang aún permanecía en el patio, su figura encorvada enmarcada por la luz que se desvanecía, despidiéndose con la mano. «Cuídese mucho», susurró Tuna, con la voz entrecortada, como si enviara sus palabras a través de la distancia. Alex mantuvo la mirada en la carretera, el camino de tierra que conducía a la granja donde Tuna había trabajado antes. Recordaba lo vacío que se había sentido todo tras su partida, el silencio resonando en cada rincón. «Estarás bien en la granja», dijo, con voz firme y tranquilizadora. Tuna asintió, pero su mirada se perdió en el paisaje que pasaba, su mente luchando con recuerdos del pasado. El aire fresco de otoño entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor del agua del lago y de las hojas caídas. El bebé se movió levemente, con los ojos aún cerrados, ajeno a los pensamientos y preocupaciones que llenaban los asientos delanteros. Alex miró a Tuna una vez más, su alivio por su regreso ensombrecido por un miedo persistente, y sí cambiaba de opinión. Al frente, las luces de la granja comenzaron a aparecer en la distancia, brillando débilmente en el crepúsculo como pequeñas llamas de esperanza. En el espejo retrovisor, la señora Tang ya era solo una figura lejana, pero su bendición parecía acompañarlos por el camino. Tuna sostuvo a su hijo más cerca, reafirmando su decisión. Alex apretó el volante, con el corazón tan sereno en la superficie como el lago que pasaban, aunque con ondas invisibles moviéndose por dentro. El murmullo suave del motor se mezclaba con el viento, marcando el ritmo de su viaje de regreso. A medida que la granja se acercaba, el atardecer proyectaba largas sombras sobre el camino, sombras que parecían reflejar el delicado equilibrio entre la confianza y la incertidumbre, entre lo que habían perdido y lo que aún esperaban reconstruir juntos. Alex regresa a la cabaña junto al lago para recibir a su cansada madre, que trae regalos para Tuna, sin saber que ella se había marchado de la granja. Durante la cena, la tensión crece cuando su hermana admite la culpa por las duras palabras que hicieron que Tuna se fuera. Los recuerdos de buscarla bajo la lluvia persiguen a Alex. Entre acuerdos comerciales en la arboleda de bambú, sus pensamientos permanecen con ella. Su hermana visita a Tuna, se disculpa y conoce sus dificultades, así como la bondad de la señora Tang. Animada por ambas mujeres, Tuna acepta regresar por el bien de su hijo. Alex la lleva de vuelta, el camino cargado de emociones no dichas, gratitud, esperanza e incertidumbre. Las luces lejanas de la granja prometen un nuevo comienzo, aunque ambos saben que la confianza tomará tiempo en reconstruirse. El lago, sereno pero profundo, refleja su viaje desde la pérdida hacia la frágil posibilidad de sanar.